Damos gracias a Dios por esta nueva oportunidad que el Señor Jesucristo nos brinda de compartir estudiando la palabra del Señor Jesucristo. Gracias al Señor porque podemos unirnos una vez más en el aprendizaje, en estar escudriñando la palabra del Señor. Comenzamos con Hebreos capítulo 6, el verso 1, que es el tema de este programa y donde nos dice la palabra del Señor que necesitamos dejar ya los rudimentos, las enseñanzas elementales, dice otra versión, y necesitamos seguir adelante, necesitamos continuar hacia el avance como personas mayores, como personas maduras, como personas con experiencia, gloria al Señor, perdón, y de la doctrina de Cristo. Y entonces dice la segunda parte de este verso, vamos adelante a la perfección. No es un punto donde uno llega y ya se queda ahí, pero es un lugar donde uno continuamente está acercándose, un lugar donde uno lo tiene enfocado, donde uno lo tiene visto con su mente, con su fe, con su vida, y está decidido a llegar a ese lugar. Vamos, y entonces estudiábamos en las enseñanzas pasadas, en las charlas pasadas, que este es un camino no individual, que este es un camino donde no podemos hacerla solos, no necesitamos los unos a los otros. Primeramente necesitamos al Señor Jesucristo en nuestras vidas todo el tiempo, necesitamos la conexión con Él en toda hora, en todo tiempo, en toda situación. Y segundo, necesitamos la conexión con nuestros hermanos, con nuestras hermanas. Este es un trabajo de equipo, este es un trabajo de familia, este es un trabajo de reino, gloria al Señor Jesucristo. Y entonces continuamos avanzando, ¿no? Lo que el versículo nos dice que necesitamos hacer un cambio, una mudanza, una transformación, una modificación en nuestras maneras de pensar. Perdón, a pesar de que muchos nacimos en la vida cristiana, pero sin embargo tenemos ciertas cosas, ciertas maneras de pensar, ciertos hábitos, ciertas características que nos detienen del avance. Entonces necesitamos estar revisando continuamente a través de la palabra del Señor. Nos miramos con la palabra del Señor, nos medimos, nos pesamos, nos analizamos y entonces hacemos las correcciones necesarias para seguir haciendo este cambio, esta mudanza y enfocarnos en la dirección, hacer los cambios de actitud, hacer los cambios de los aires, hacer los cambios en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro espíritu y es Jesucristo a continuar adelante a la perfección. Gloria al Señor Jesucristo. Las últimas conversaciones o las últimas enseñanzas o las últimas partes de este seminario, hemos visto varios no, que no deberíamos de practicar, que no deberíamos de hacer. Y gracias al Señor Jesucristo que nos ha dejado la guía, gracias al Señor que nos ha permitido saber cuáles son las cosas que debemos de evitar, ¿no? En Gálatas capítulo 5 encontramos 6 de esas cosas que nosotros como creyentes, que nosotros como hijos de Dios, que nosotros como la parte del reino de Dios aquí en la tierra debemos de evitar, ¿no? Gálatas 5:15 nos decía 3, no morder, no comer y no consumir. Y el verso 26 nos decía otras 3, no ser vanagloriosos, no irritarnos y no envidiarnos. 6 cosas que cada uno de nosotros debemos de trabajar en eso para poder continuar adelante, porque cuando uno se detiene a pensar, cuando uno pasa tiempo con la palabra, cuando uno pasa tiempo con Dios, uno entiende que cuando uno practica estas cosas, lo que hace es que le están colocando un peso en la vida de uno y lo están deteniendo, le están deteniendo el avance, le están deteniendo la fuerza para enfocarse en otras cosas. Uno, cuando practica estas cosas, tiene los sentidos un poquito atrofiados espirituales, tiene uno la visión un poco corta y necesita cambiarse esos lentes, necesita cambiarse esa manera de enfocarse y necesita enfocarse un poquito más adelante. Gloria al Señor. El punto 24 decía que no tenemos que murmurar. Eso es Santiago 4:11, ¿no? Debemos de dejar la crítica, la calumnia, la difamación, la censura, el susurrar. Esas son cosas que nosotros como hijos de Dios no debemos de hacerlo. Y en esta noche, en el noveno ejercicio, en la novena práctica, en la novena destreza que estamos, que estamos empezando, vamos a hablar de no juzgar. ¡Ay, sagrado Dios! Romanos capítulo 14 y el verso 13
Es el versículo que nos da como el punto de inicio, como la partida, gloria al Señor Jesús, Romanos 14:13. Pero miramos desde el verso número 10, ¿no? Y entonces comienza con las famosas preguntas que Dios nos hace, ¿no? Cuando Dios nos hace una pregunta, uno tiene que analizar la pregunta y uno debe de procurar contestarla a nivel personal, no solamente leer la pregunta y seguir en el resto del versículo, pero uno debe de analizar la pregunta para la vida personal, cómo yo puedo responder a esta pregunta, cómo mis pensamientos, cómo mis palabras, cómo mis actitudes, cómo la forma de vida que estoy llevando están respondiendo a esta pregunta. No solamente responderla con nuestros labios, pero responderlo con lo que somos, responderlo con la manera que pensamos, responderlo con el tipo de vida que llevamos, ¿no? Y entonces dice el versículo 10 de Romanos capítulo 14, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? Oh, Jesucristo Santo. Otra versión dice, ¿por qué criticas a tu hermano? Y después dice, o tú también, otra pregunta, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Otra versión dice, en vez de menospreciar, dice despreciar. Y entonces nos dice un por qué, después de hacernos el Señor estas dos preguntas, nos dice un por qué que creo que vale la pena tenerlo bien claro en la vida de uno. Y entonces dice, ¿por qué? Recordemos que los porqués en la Biblia son bien importantes. Son las razones, son los fundamentos, son las bases, son la estructura, gloria a Dios, de el reino de Dios. Y entonces en el verso 10 dice, porque todos compareceremos, nos presentaremos ante el tribunal de Cristo. Entonces, lo que el Señor Jesucristo nos dice, bueno, tú has estado juzgando, tú has estado criticando, tú has estado menospreciando, tú has estado despreciando a tu hermano, pero quiero hacerte una aclaración, quiero hacerte una advertencia, quiero hacerte una aclaración importante. Un día vas a tener que comparecer ante el tribunal de Cristo. Sin duda, Romanos capítulo 14 es un mensaje a la iglesia, es un mensaje a los miembros, es un mensaje a los hijos, es un mensaje a los discípulos, es un mensaje a los miembros de la iglesia, es un mensaje a los que son parte del reino, a los que son parte de la novia, porque ya sabemos que al final de los tiempos hay dos momentos de juicio. Uno es el tribunal de Cristo, que es para la iglesia, para los hijos, para los discípulos, y el otro es el juicio del trono blanco. Y entonces en ambos nos van a revisar, en ambos nos van a pasar una revisión, gloria al Señor, de lo que hemos hecho en nuestra vida, gloria al Señor Jesucristo. Y entonces por causa del juicio del trono blanco, por causa del juicio del tribunal de Cristo, por causa que tenemos que entregar cuentas a Dios, necesitamos seguirnos corrigiendo, necesitamos, como nos dice nuestro texto base, despojarnos de todo peso, despojarnos de esas costumbres, despojarnos de esos hábitos. Ahora, miremos lo que la palabra del Señor dice en San Mateo capítulo 12 y el verso 36. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa, para entender un poquito mejor la palabra ociosa, la Biblia de las Américas dice palabra vana. La Biblia Dios habla hoy dice palabra inútil. Que hablen, dice que hayan pronunciado los hombres, de ella darán cuenta en el juicio de Dios. Otra versión dice, todos tendrán que explicar por qué hablaron para hacerle daño a los demás. Oh Señor Jesucristo. A veces uno está diciendo, no, nomás estoy hablando por hablar. No, en el reino de Dios, en la casa de Dios, en la familia de Dios, uno tiene que tener cuidado con sus palabras, porque nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y entonces, como tal, nuestras palabras tienen vida o tienen muerte. Uno puede darle vida o puede darle muerte a su propia vida, y puede darle vida o puede darle muerte a las personas que lo están escuchando. Y el verso 37 de San Mateo 12, otra vez el por qué. ¿Por qué? Por tus palabras serás justificado, te van a absolver, te van a declarar inocente, o por tus palabras, dice la segunda parte de este versículo, serás condenado, serás culpable. Cuando uno lee este verso, las palabras de nuestro Señor, las palabras de nuestro Padre, las palabras de nuestro Maestro, entonces uno inmediatamente necesita tomar más conciencia de lo que uno es. Uno necesita tomar más conciencia de la manera que usa las palabras. Uno necesita tener más cuidado en la manera que está hablando. Gloria al Señor Jesucristo, porque esto es algo que queda marcado ahí. Las palabras no
no son algo que uno las dice y tal vez uno se olvida de eso, ¿no? La palabra del Señor dice que nosotros estamos en la tierra y nos olvidamos de las cosas que hablamos, pero Dios está en el cielo y Él no se olvida de lo que uno habla. Él no se olvida de las cosas que uno pronuncia. Gloria al Señor. Esas palabras tienen un efecto y por esa razón vamos a tener un juicio. Vamos a ser absolvidos o culpables. Vamos a ser inocentes, gloria al Señor Jesucristo, o vamos a recibir algún tipo de reprensión. Y entonces, mire como dice el versículo 11, porque otra vez, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. ¿Por qué está este versículo aquí en esta parte? ¿Por qué Dios puso este verso en este punto? Porque no importa si eres grande o si eres pequeño, no importa si eres rico o si eres pobre, no importa si eres hombre o si eres mujer, no importa en dónde estés, no importa en qué lugar estés, todos tendremos que dar cuentas a Dios. Todos tendremos que entregar a Él, gloria al Señor Jesucristo, como dice la palabra del Señor. Ante mí se doblará toda rodilla. Toda lengua va a confesar quién es el Dios verdadero. Toda lengua va a entender, gloria al Señor Jesucristo, que hay un solo Dios. Todas personas van a entender, gloria al Señor Jesucristo, lo que realmente siempre ha estado en las Escrituras. La verdad de las Escrituras, gloria a Dios. Ante mí se doblará toda rodilla. Ante mí todos tendrán que pasar cuentas. Ante mí todos reconocerán que yo soy el que les he dado la vida, que yo soy el que les he dado todas las cosas y por eso puedo tomarles cuentas. Por eso puedo revisarles, porque yo soy el que les he dado, dice Dios, todas las cosas. Y toda lengua confesará a Dios. Ahora, todos necesitamos estar bajo una autoridad. Lo ideal es que todos estemos bajo la autoridad de la palabra de Dios, que todos estemos bajo la autoridad de ella, ¿no? Gloria al Señor, que escudriñemos la palabra del Señor para saber en qué área debemos de someternos, para saber en qué área necesitamos hacer cambios. Ese debe de ser nuestra máxima autoridad. Nosotros como cristianos, pentecostales o cristianos del nombre, o el título realmente es secundario, pero nosotros nuestra autoridad máxima es la palabra de Dios. Gracias a Dios por nuestros pastores, gracias a Dios por nuestros líderes, gracias a Dios por todas las personas que están en eminencia sobre nosotros. Pero sobre todos ellos, la palabra de Dios debe de ser nuestra autoridad. Como por ejemplo, los hijos deberíamos de estar sujetos a nuestros padres, ¿no? Pero el tiempo que estamos viviendo, muchos hijos no les gusta mucho eso. Hay esposas que no les gusta estar muy sometidas a los esposos. Hay ciudadanos y personas residentes de algunos países que no les gustan estar bajo las autoridades de ese país. Hay miembros o personas que asisten a una iglesia que no les gustan estar bajo sujeción de los pastores, de los obispos, de los presbíteros. Hay empleados que no les gusta estar bajo sujeción a los jefes. Pero, oh, gloria a Dios, porque gústenos o no nos guste, estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo, un día tendremos que doblar nuestra rodilla ante el que es el Rey de los Reyes, ante el que es el Señor de los Señores, al que es la cabeza de todo principado, de toda potestad. Tal vez a algunos hijos no les gusta dar cuentas a sus padres. Tal vez a algunas esposas no les gusta dar cuentas a sus esposos. Tal vez algunos ciudadanos no quieren someterse a las normas de un país. Tal vez algunos miembros de iglesia no les gusta estar bajo autoridad. Tal vez algunos empleados no les gusta estar dándole cuentas a sus jefes. Pero, hay alguien en los cielos y en la tierra, gloria a Dios, que vamos a tener que doblar nuestra rodilla ante Él. Y vamos a tener que entregar cuentas a Él, gloria al Señor Jesucristo, de toda palabra que hemos dado. Y sobre todo, de todo juicio que hemos hecho. Gloria al Señor Jesucristo. Ahora, sigamos en Romanos capítulo 14 y el versículo 12. Dice, de manera que cada uno de nosotros dará cuenta a Dios de sí. La rendición de cuentas no es por familia. La rendición de cuentas no es por barrios. La rendición de cuentas no es por países. La rendición de cuentas es también claro ahí, ¿no? Dará cuentas de sí. Tendrá que dar. No dice que es una opción. No dice que algunos se podrán reservar el derecho a dar cuentas. No, cada uno tendremos que dar cuentas a Dios. Gloria al Señor Jesucristo. Hay otra versión dice, así que todos tendremos que presentarnos delante de Dios para que Él nos juzgue, para que Él haga ese trabajo como lo que Él es, el juez de todos los cielos y de toda la tierra. Y ahora mire entonces, después de esa, ¿qué podemos decir así? Introducción.
que Dios nos da en los versículos anteriores. Ahora entramos al verso número 13. Y entonces dice, así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidir no poner tropiezo o ocasión al hermano. Bien interesante, ¿no? Como el apóstol se incluye ahí, ¿no? Parece que el apóstol, aleluya, no juzga a los demás y ustedes ya no sigan juzgando, no. Dice, así que ya no nos juzguemos. Todos, yo creo que cuando uno se pone sinceramente en la presencia de Dios, cuando uno se pone transparente en la presencia de Dios, uno necesita reconocer que uno ha usado mal sus labios. Uno necesita reconocer que uno ha usado mal el tiempo. Uno necesita reconocer que uno ha hecho cosas incorrectas. Ese es el primer paso para hacer el cambio. Porque cuando uno cree que no ha hecho lo incorrecto, entonces no va a necesitar cambio. No va a necesitar la ayuda de Dios para poder superar esa situación. Pero el primer paso, lo sabemos, no es el arrepentimiento. Es el reconocer que somos culpables. Es el reconocer que hemos fallado. Es el reconocer que estamos equivocados. Es reconocer que vamos en una dirección equivocada. Es reconocer que estamos andando por un camino que no nos va a ayudar, que no nos va a fortalecer, que no nos va a bendecir. Entonces, cuando reconocemos nuestra condición de errores, cuando reconocemos nuestra condición que hemos estado equivocados, ya estamos en el lugar donde Dios nos puede ayudar. Ya estamos en el lugar donde ya Dios nos puede bendecir. Y entonces dice, así que, o por tanto, ya no dejemos de juzgarnos los unos a los otros, dejemos de criticarnos los unos a los otros. Y entonces dice, sino más bien decidir, necesitamos proponernos, necesitamos decidir, gloria al Señor, resolver, determinar, decretar, osar, animarnos, arriesgarnos, gloria al Señor, a no poner tropiezo ni obstáculos u ocasiones de caer al hermano. Que ponga, otra versión dice, que pongan en peligro la fe de ellos. Otra versión dice, no hagamos que por culpa nuestra un seguidor de Cristo peque y pierda su confianza en Dios. Lo interesante de este versículo 13 es que está en plural. Casi siempre cuando una persona juzga a otra, no lo hace en secreto, no lo hace hablando consigo mismo, sino que se reúne con otras personas, está con otras personas. Y entonces a veces no se tiene el cuidado cuando uno está estudiando esto y uno recuerda sus años pasados y uno comienza a pensar cuántas veces no dije cosas delante de personas que eran nuevas, personas que estaban empezando el camino del Señor, mis comentarios, mis palabras no fueron correctas y uno se queda pensando, ¿no? ¿Sería que yo afecté la fe de esa persona? ¿Sería que yo le hice daño a esa persona por mi comentario? Porque yo pensaba que yo podía ser un juez. Yo pensaba que yo tenía la palabra de sabiduría. Yo pensaba que yo era correcto. Y entonces comenzamos a hablar y a criticar y a juzgar y a condenar. Y muchas personas por esas cosas se pueden debilitar, dice la palabra del Señor. Pueden tener un tropiezo por eso. Pueden tener una ocasión para caer. Entonces, nosotros debemos de tener cuidado cuando nos reunimos con personas. Tenemos de tener cuidado cuando estamos en el teléfono. Tenemos que tener cuidado lo que escribimos en las redes sociales. Tenemos que tener cuidado en todas las maneras de expresión, porque cuando nosotros no tenemos cuidado en eso y hacemos juzgamientos y hacemos críticas, estamos siguiendo contra la palabra del Señor. Ahora, lo que la palabra del Señor nos dice en Efesios 5:19, dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, alabando al Señor en vuestros corazones. Qué diferencia, ¿no? De lo que está diciendo en los Romanos, con lo que el Señor Jesucristo nos dice a través de Efesios, ¿no? Dice que nuestras conversaciones deben de ser salmos, nuestras conversaciones deben de ser himnos, nuestras conversaciones deben de ser cánticos espirituales, nuestras conversaciones deben ser para cantar y alabar al Señor en nuestros corazones y también con nuestros hermanos, también con nuestras hermanas. No dice que debemos de sentarnos a juzgar y a criticar y a revisar por qué hizo eso, por qué dijo eso, por qué. No, esa no es nuestra parte. Ese no es nuestro trabajo. A eso no nos ha llamado Dios. Ahora miremos lo que dice el verso 20. Dando siempre gracias a Dios por todo. ¿Por qué Dios dice que le demos gracias? Normalmente cuando uno encuentra cosas para juzgar en las personas, uno no está listo a agradecer por su hermano.
uno no está listo a agradecer por ese hermano. Por ejemplo, si a alguien cantó en la iglesia y yo me voy a sentar con alguien de algunos hermanos y voy a decir, oh, ese hermano cantó fuera de la nota, oh, ese hermano cantó fuera del ritmo, ese hermano hizo tal cosa equivocada. Eso no es una manera de agradecer a Dios. Eso lo que uno está haciendo es exactamente lo que Dios nos está diciendo que no hagamos. Eso es juzgar. Y cuando yo estoy juzgando, no estoy dando gracias a Dios. Observe que lo que dice el versículo 20 es dando siempre gracias a Dios por todo, por todo. Cuando mi hermano se equivoca cantando, cuando mi hermano que va a predicar o enseñar la palabra del Señor se equivoca, cuando las personas en nuestros grupos pequeños, en nuestros hogares, en nuestras casas, nuestra esposa, nuestros hijos, nuestra familia, nuestros hermanos se equivocan. Oh, hermanos, no es para juzgarlos, no es para criticarlos. Claro, si podemos acercarnos a ellos y guiarles para que se corrijan, está bien, pero no para hacerlo con otra persona en señal de crítica, para hacerlo con otra persona en señal de murmurarlos o de juzgarlos. Ahora, por ejemplo, para entender un poquito mejor este punto, permítame colocar los siguientes ejemplos. Todos conocemos un mecánico, ¿no? Que es la persona que arregla un automóvil, pero no todo el que tiene herramientas es un mecánico, ¿no? No porque uno ya de pronto pudo cambiar los frenos o de pronto pudo cambiar alguna pieza del automóvil, entonces ya uno se puede considerar mecánico. No. Eso no lo califica uno para ser un mecánico. Por ejemplo, uno puede saber preparar algunas comidas, cocinar algunos productos para la alimentación, pero no todo el que entra en una cocina y pica una cebolla y pone en una olla agua y algunos otros elementos es cocinero o chef. Uno puede tener un juego de ollas, puede tener un juego de sartenes, puede tener cuchillos, puede tener condimentos, pero no por el hecho de tener todas esas cosas te hace un cocinero o un chef. Uno puede conocer del cuerpo humano, no puede conocer los nervios, los dientes, las muelas, los colmillos, pero no por el hecho de conocer estas cosas lo hace a uno un odontólogo. El punto interesante aquí es que uno puede conocer los oficios, uno puede detener un poquito del detalle de lo que hace cada oficio, ¿no? Pero uno no puede llegar a ser un profesional en ello, porque para ello uno necesita tener un conocimiento. Observemos lo que la palabra del Señor está diciendo ahí en Romanos capítulo 14 y el verso 13. No juzguemos. Entonces, ese trabajo de juzgar corresponde a un juez. Oh, interesante, ¿no? Interesante, gloria a Dios. Y para ser juez necesita haber estudiado derecho. Para ser juez necesita haber estudiado leyes. Necesita conocer las normas de ser primero un abogado. Primero tiene que completar con los grados para ser abogado, tener todo lo que necesita para poder tener ese título, conocer las leyes, cumplir sus requisitos, pasar sus pruebas para poder ser abogado. Y después de que lleva un tiempo practicando como abogado, entonces va a pasar su aplicación, su hoja de vida, los casos que ha hecho, las maneras que ha practicado su profesión, a un consejo, a un grupo allá de personas que seleccionan los jueces de esa ciudad, que seleccionan los jueces de ese país, de esa nación. Y entonces sí, ya puede ser clasificado para ser un juez. Pero mientras tanto, no se puede ser. Y es lo que la palabra del Señor nos dice, ¿no? Que no nos juzguemos. Ahora, el juez es la persona que resuelve una controversia o que decide el destino de un imputado, de una persona acusada, tomando en cuenta las evidencias o las pruebas presentadas ante un juicio. Y lo que ese juez está hecho es para administrar justicia. Esa es la función de un juez, administrar justicia. Por eso el Señor Jesucristo nos dice que nosotros no debemos de juzgar, porque normalmente cuando nosotros juzgamos no estamos administrando justicia. Cuando nosotros estamos juzgando, lo que estamos haciendo es condenando. Lo que nosotros estamos haciendo es deteriorando. Lo que nosotros estamos haciendo es bajando a esa persona, quitándole, ¿qué podemos decir así? Categoría, quitándole calidad. Y entonces la calidad o la función principal de un juez es administrar justicia. Ahora, los jueces son autoridades públicas. Están encargadas de aplicar la ley y las distintas normas jurídicas. Ahora, lo que la palabra del Señor nos dice es que el hecho de juzgar a alguien nos convierte a nosotros en jueces. Por eso el Señor nos dice, no juzguen, no juzguen. Ahora, otra razón por la cual Dios quiere que nosotros no juzguemos es, por ejemplo, hablemos de algo sencillo. Digamos que para cocinar arroz, que es lo más básico de la cocina, ¿no?
necesitamos una estufa, necesitamos combustible, necesitamos una olla con tapa, necesitamos agua, necesitamos sal, arroz, ajo, aceite y tener tiempo. Ya me imagino que algunos me están juzgando ahí diciendo, no, hermano, le falta tal cosa. pero miren lo interesante. Si yo tengo algunas cosas de estas, pero no tengo todas las cosas necesarias en mi receta, lo que voy a resultar, el resultado de eso no va a ser arroz, va a ser otra cosa. No sé, posiblemente cualquier otro producto. Pero si yo tengo la estufa, pero la estufa no tiene combustible, o si tengo la olla, pero no la tengo con tapa, o si tengo la sal, pero no tengo el arroz, o si tengo el ajo, pero no tengo el aceite, o si tengo alguna de estas cosas, pero no tengo el tiempo para esperar el proceso que se haga, entonces el resultado no va a ser un buen arroz para poder consumir. Entonces, si uno no tiene todos los elementos, no podemos tener los resultados que quisiéramos tener. Por eso el Señor Jesucristo nos dice, no juzguéis, no juzguéis. Ustedes no tienen todos los elementos. Ustedes no tienen todas las capacidades. Ustedes no tienen todo lo que necesitan para hacer un juicio con justicia. Ahora vamos a la palabra del Señor, a San Mateo capítulo 7. San Mateo capítulo 7 y el verso 1. Dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Otra versión dice, no juzguéis a nadie. Otra versión dice, no juzguéis a otros. Otra versión dice, no se conviertan en jueces de los demás para que no sean juzgados. Qué increíble la palabra del Señor, ¿no? Gloria a Dios, aleluya. Hay pecados, hay transgresiones, hay iniquidades que se cometen por ignorancia. Y tal vez este es uno de los pecados, tal vez esta es una de las cosas que más hay entre nosotros, el pueblo cristiano. Se nos facilita tanto juzgar, se nos facilita tanto condenar, se nos facilita tanto dar juicios y lo que nos estamos echando es tremendo juicio encima para nosotros mismos. Ahora, miren lo que la palabra del Señor dice a través del profeta Isaías en el capítulo 64 y el verso 6. Dice, si bien todos nosotros somos como una suciedad, o somos como un hombre impuro, somos como el inmundo, y todas nuestras justicias, ojo con eso, todas, el Señor dice todas nuestras justicias. Él no dice, bueno, algunas de las justicias de ustedes están bien. No, el Señor Jesús revisa nuestras justicias y dice, desafortunadamente pierden el examen, desafortunadamente no pasan, desafortunadamente no clasifican sus actos de justicia. Y entonces mire con lo que lo comparan, ¿no? Como trapos de inmundicia. Y caímos, ojo con ese versículo, ojo con ese verbo. Caímos todos nosotros como la hoja. Esa es otra de las razones por las cuales nosotros no debemos de juzgar, porque nosotros podemos estar hoy en pie, pero mañana ¿qué de nosotros? ¿Cuántas personas no se han jactado de eso? Pudiera recordar y pudiera citar tantas personas que se han jactado cuando otros han caído, pero hermano, por eso dice la palabra del Señor, el que está firme, mire que no caiga. Tenemos que tener cuidado, hermanos, cuando alguien cae. Tenemos que tener cuidado cuando alguien se desliza. Tenemos que tener cuidado cuando alguien fracasa y cuando alguien falla. Nuestra parte no es juzgar. Nuestra parte no es caer encima y condenar. Nuestra parte no es estar ahí para terminar de maltratarlo. Un pastor amigo hace muchos años me estaba diciendo qué increíble, ¿no? Que en la iglesia, donde se supone que es un lugar de misericordia, cuando alguien cae, casi nunca se presta lo que una entidad del mundo hace. Normalmente en este país, cuando alguien está tirado en la calle, llaman a las personas del rescate y entonces vienen y lo levantan y lo atienden. No le preguntan de qué familia es, no le preguntan nada de eso, no, lo atienden y lo rescatan y lo levantan y buscan protegerle la vida y buscan protegerle su salud y su integridad. Pero en la iglesia, cuando alguien cae, queremos caerle encima, queremos maltratarlo, queremos ofenderlo, queremos despedazarlo, queremos desaparecerlo. Hey, hermano, eso no está bien como hijos de Dios. Nosotros somos llamados ministros de reconciliación. Nosotros somos llamados a ser una extensión del amor de Dios. Nosotros somos llamados a ser, aleluya, una mano amiga para la persona que está en necesidad. Y es lo que Isaías el Señor está inspirando al profeta Isaías para que nos diga, no caímos todos nosotros como la hoja. Todos hemos caído, dice otra versión, como hojas marchitas.
Y nuestras maldades, nuestras iniquidades, dice otra versión, nuestros crímenes, dice otra versión, nos llevaron como viento. Nuestros crímenes nos arrastran como el viento. Entonces, otra razón más para no juzgar es porque en algún momento Dios nos siga guardando, pero casi siempre caemos o en una cosa o caemos en la otra, o fallamos aquí o fallamos allá. Por eso nos necesitamos los unos a los otros, para levantarnos, para animarnos, para seguir adelante, para animarnos, para bendecirnos y continuar adelante. Gloria al Señor Jesucristo en este camino que Dios nos ha dado. Ahora, normalmente nosotros hemos aprendido a juzgar porque la cultura, normalmente cuando uno revisa la cultura, todos lo hacen. Eso es lo que la cultura dice, ¿no? Todos lo hacen. La tradición, siempre lo hemos hecho así. La razón, parece lógico, sí, parece lógico. Entonces, como parece lógico, yo voy a juzgar. La emoción, sentíamos que era correcto, por eso yo juzgué. Pero todas estas cosas son cosas que nosotros como cristianos necesitamos limpiar nuestras vidas de estas cosas. Nosotros no podemos juzgar porque todos lo hacen. Nosotros no podemos juzgar porque siempre lo hemos hecho así. Nosotros no podemos juzgar porque parece lógico. Nosotros no podemos juzgar porque sentíamos que era lo correcto. Nosotros debemos de guiarnos por la palabra de Dios y entender que la palabra de Dios es una norma perfecta, es una norma confiable, es una norma, gloria al Señor Jesucristo, que lo que quiere para nosotros es bendecirnos, que lo que quiere para nosotros es darnos la capacidad para que sigamos adelante a la perfección. Lo que quiere es formarnos, lo que quiere es construir en nosotros una nueva criatura según el diseño de Dios, no según el diseño de la cultura, de la tradición, de la razón o la emoción, porque esos factores de autoridad fallan, porque esos factores de autoridad van la mayoría en contra de la palabra de Dios. Uno necesita aferrarse a la norma perfecta. Uno necesita aferrarse a la palabra que no va a cambiar, a la palabra que no se va a modificar, a la palabra que no va a cambiar. Y si Dios dice no juzguéis, bueno, es tiempo para hacer caso, es tiempo para obedecer, es tiempo para pasar del grupo de oidores olvidadizos a ser hacedores de la palabra de Dios. Creo que eso es bien importante. Gloria al Señor Jesucristo. Ahora, cuando seguimos, gloria al Señor Jesucristo, en San Mateo capítulo 7, y vamos al versículo 2, y otra vez está el por qué. Creo que en la Biblia hay 3,845 porqués, y cuando usted revisa un poquito más, los que le gusta estudiar, va a encontrar que el por qué tiene 4 formas de usarse, ¿no? El por qué unido y 2 veces por qué unido, uno con tilde, uno sin tilde, y 2 por qué, uno con tilde y otro sin tilde separado. Pero bueno, ese es... como llamada de nosotros aquí en la iglesia, ese es otro rollo. Ya estoy aprendiendo a hablar como mexicano, hermano. Gloria a Dios. Aleluya. Y entonces, miren lo que dice el versículo 2. Porque con el juicio con que juzgáis, ay, Señor Jesús, seréis juzgados. Normalmente cuando uno está en el puesto de juez, que no es nuestro puesto, normalmente cuando uno ocupa ese trono de ser el juez de alguien, de ser el juez de una persona, entonces uno normalmente es duro para juzgar a las otras personas. Normalmente uno es severo para juzgar a otras personas, pero lo que la palabra del Señor nos está diciendo, lo que ustedes están haciendo es sembrando, porque dice la segunda parte del verso 2, con la medida con que medís, os volverán a medir. Es lo que nos dice la palabra del Señor en Gálatas capítulo 6 y el verso 7, ¿no? No os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Aleluya, gloria a Dios. Entonces, normalmente nosotros lo que hacemos cuando nos colocamos así como muy sensibles a lo que las personas hacen, a cómo las personas predican, a cómo las personas cantan, a cómo las personas viven, a cómo las personas actúan, lo que hacemos es colocar como un microscopio, ¿no? Y comenzamos a revisar el trabajo, comenzamos a revisar la labor que otras personas hacen, comenzamos a revisar lo que otros están realizando. Y entonces cuando nos ponemos a mirar muy detenidamente el trabajo de otras personas, cuando nos ponemos a mirar muy de cerca lo que otros hacen, es ahí donde nace la crítica, es ahí donde nace el juzgamiento, es ahí donde nace esta situación de estar condenando, es ahí donde nace esta situación que Dios nos está diciendo que no lo hagamos, que no lo realicemos. Aleluya. Cuando uno revisa los sinónimos de juzgar,
vale la pena revisarlos, porque juzgar es opinar, es valorar. ¿Cómo nosotros podemos, siendo humanos, valorar o darle peso a otra persona? ¿Cómo nosotros podemos sentenciar a otra persona? ¿Cómo nosotros como humanos podemos enjuiciar a otra persona que está hecho del mismo material que estoy yo? Yo no soy superior a otro humano. Yo tengo las mismas características de otra persona, por lo tanto, no tengo la capacidad de dar esa opinión. No tengo la capacidad de fallar, de sentenciar, de enjuiciar, de decretar, de establecer un juicio contra otra persona. Por eso la palabra del Señor nos dice en San Mateo 7:2, no juzguéis. Porque con la misma medida que están midiendo, ustedes van a ser medidos. Yo recuerdo la historia de un padre en un tren en Nueva York. Dice que él se subió, creo que no estoy seguro si eran 3 hijos, se subió, se sentó en el tren y los niños comenzaron a hacer desorden, comenzaron a una persona que estaba leyendo el periódico, se lo golpearon. Otro que estaba comiendo, le botaron la comida y estaban haciendo todo tipo de cosas y el papá no hacía nada. El papá se sentó en esa silla de tren desubicado, pues no sabía qué hacer. Después de unos minutos que los niños estaban haciendo desorden y pegando a las otras personas, haciendo cosas con las otras personas, alguien se acercó y le dijo al papá: oiga, señor, ¿no cree que es bueno que controle a sus hijos? Dijo: oh, perdón, disculpe. Es que ellos acaban de perder su mamá. Y no sé qué hacer, no sé cómo reaccionar. Es tan fácil cuando juzgamos a otras personas sin saber lo que esas personas están pasando. Es tan fácil condenar, es tan fácil dar nuestra opinión, es tan fácil colocarlos en la báscula y condenarlos y los partimos en pedacitos y le decimos: es que usted no sirve, es que esto y lo otro. Pero hey, hermano, no condenemos, porque nosotros no tenemos todos los recursos necesarios para hacer un juicio correcto. Nosotros no tenemos todas las capacidades correctas para hacer lo correcto en un caso de eso. Entonces, la palabra del Señor sigue diciendo en San Mateo capítulo 7 y el verso 4. ¿Por qué miran la paja? Ay, Señor Jesús. Otra versión dice: ¿por qué miran la motica? ¿Por qué miran la astilla? ¿Por qué miran la basurita que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga, el tronco, la rama que está en tu propio ojo? ¿Por qué te fijas en lo malo que hacen otros y no te das cuenta de las muchas cosas malas que tú haces? Ese es un versículo para reflexionar, ¿no? Ese es un versículo para colocarnos frente al espejo y decirle: Señor, alumbra, coloca los reflectores del cielo sobre mi vida, coloca los reflectores de tu santidad sobre mi vida y que yo me pueda ver tal y como tú me ves. Como dice el Salmo 139, Señor, escudriñame, Señor, busca lo que hay en mí, Señor Jesucristo. No me dejes con esta condición de superioridad, pensando que puedo juzgar, pensando que puedo condenar, pensando que puedo pesar a otros y darles juicio y darles condenación. No. Debemos de revisar eso. El verso 4 dice: ¿y cómo dirás a tu hermano? Déjame sacarte la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo. Qué increíble como Dios nos bendice con su palabra. Qué increíble como Dios coloca estas reflexiones cerca de nosotros. Y cuando revisamos ahí hay 3 preguntas, ¿no? ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Segunda pregunta: ¿y cómo dirás a tu hermano? Déjame sacarte la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo. Y miren lo que Dios está diciendo que significa eso. Verso 5, y está en signo de admiración. Hipócrita. Oh Señor Jesucristo, hipócrita. Saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Entonces, cuando uno está estudiando la palabra del Señor, cuando uno llega a este versículo 5 de San Mateo capítulo 7, uno lo que encuentra es la palabra como Dios nos ve. Cuando una persona está juzgando a otro, lo que él está diciendo es: hey, lo que tú estás haciendo es una hipocresía. Es el adjetivo a la persona que actúa con fingimiento, aparentando mostrar lo que no es, lo que no siente. La palabra hipócrita proviene del latín hipócrita, que se deriva de una palabra griega que significa lo que es un actor o una actriz. Eso es lo que las personas hacemos
cuando juzgamos. Queremos ser un actor, queremos ser una actriz de un papel que no estamos viviendo de verdad. Hipócrita también significa engañoso, significa falso, significa doble, significa comediante, mojicato, puritano, impostor. Oh, Señor, yo no quiero estar ahí, hermanos. Yo necesito ir a la presencia de Dios más constantemente para tener la capacidad de cerrar la boquita, de concentrar mis pensamientos, de concentrar mi vida en otras cosas y no dar lugar al juzgamiento, no dar lugar a estas cosas que nos afectan tanto, a estas cosas que nos afectan para seguir adelante hacia la perfección. La palabra del Señor Jesucristo sigue diciendo ahí en San Mateo 7, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Oh, hermanos, nosotros debemos de tener cuidado del lugar donde Dios nos tiene, un lugar de santidad, un lugar donde Dios nos ha dado tantas bendiciones, hermano. No debemos de bajarnos de ese nivel, no debemos de bajarnos, gloria al Señor Jesucristo, de ese estandarte que Dios tiene para nosotros. No debemos de bajarnos de ese lugar donde Dios nos ha colocado. No debemos de bajarnos de ese sitio, gloria al Señor Jesucristo, para hacer cosas que lo que están haciendo es dañando, hermanos, haciendo daño a nuestros hermanos, haciendo daño a las personas que nos están cerca de nosotros. El juzgamiento también es en nuestra casa. Tenemos que tener cuidado cuando juzgamos a nuestra esposa. En mi caso, por la gracia de Dios, 36 años juntos, por la gracia de Dios. ¿Y cuántas veces no me he equivocado juzgándola mal? ¿Cuántas veces no me he equivocado juzgando a mi esposa? ¿Cuántas veces no me he equivocado juzgando a mis hijos? ¿Cuántas veces no me he equivocado juzgando a tantas personas? Por eso, hermano, esta palabra primeramente es para mí. Necesitamos revisar, de dejar de dar tantas opiniones, de dejar de dar tantos fallos, dejar de dar tantas sentencias, dejar de dar tantos enjuiciamientos, dejar de dar tantos decretos. Necesitamos revisar eso en nuestras vidas. No juzguemos, no juzguemos, no juzguemos. Hace unos días atrás, pensando en este tema y escudriñando un poquito de lo que hay en las redes sociales, me encontré con este comentario de un pastor muy conocido. Me quiero reservar el nombre. Dice que escribió él en su página, dice, de tanto en tanto me preguntan, ¿qué opinas del pastor fulano? ¿O sabías que Mengano habla mal de ti? Y mi respuesta siempre ha sido la misma desde hace 30 años. No opino de ministerios ajenos. No hablo de hombres de Dios. No critico a consiervos, sean como sean y hagan lo que hagan. Me aterra, dice él, leer cómo muchos, boca suelta, dice él en sus expresiones, escriben cosas de los demás. No quiero estar en los zapatos de los que denigran o tocan a los ungidos. Aun cuando alegan, estos no son ungidos. Ahí comienza el juicio, ¿no? Tantas personas que no, ese fulanito de tal no es ungido. Ese no es un pastor. Ese es un profeta falso. Hermano, esa no es nuestra parte. Si es falso, no es falso. Si es pastor o no es pastor, esa no es nuestra parte. A nosotros no nos corresponde juzgar eso. Sigue diciendo el comentario de este pastor. Todos los que hablan mal de los ministros, sin excepción, viven en pobreza constante, en miseria espiritual. Sus propios hijos por lo general están apartados de la fe, tienen serios problemas morales, sus iglesias se dividen y salen y viven saliendo de una enfermedad y metiéndose en otra. Jamás, dice él, en 30 años he visto que los que arrojan veneno en las redes sociales o en su extracto que les ha ido bien, acarrean maldición para ellos y sus familias. Sé que dicen, hay que denunciarlos. Vi un video en YouTube, o sea, lo que sea. Pero aunque estén errados, les va siempre peor al que critica. Uno a uno son avergonzados. Es una ley casi matemática, dice él. Observar que los que se dedican a arrojar veneno le darán cuentas la vida que llevan. Es por eso, para mis buenos y viejos amigos que me conocen desde hace años, quiero que les vaya bien en todo lo que emprendan. Te diré uno de mis secretos. No hables mal de otros ministros, nunca, bajo ninguna circunstancia. Si no tienes nada bueno para decir, no digas nada.
Deja de seguirlos o de mirarlos si te molestan. No te metas con aquellos que Dios una vez ungió. Y él dice, yo sé lo que te digo. Es un ministro muy reconocido y entonces necesitamos revisar eso en nuestras vidas. Ahora, cuando habla nuestro de juzgamiento, encontré por ahí una frase, tal vez algunos la han escuchado, pero permítame recordarla en esta noche. Habla del pastor. Dice, si el pastor es robusto, le dicen, le falta ayuno. Si el pastor es flaco, dice, la vida que lleva no tiene buen testimonio, pasa hambre. Si es joven, le falta madurez y experiencia. Si es viejo, le faltan energías y dinamismo. Si es alegre, le falta reverencia y seriedad. Si es serio, le falta amor y ahuyenta a la gente. Si es buen mozo, es un peligro. Si cantan mal, no pueden evitar el burlarse. Tiene una voz de chíchara. Si canta bien, es un vanidoso. No ha crucificado el don. Si es de carácter, lo quieren más suave. Si es tranquilo, lo quieren más despierto. Si es muy activo, lo quieren más calmado. Si es generoso, es un botarata. Si es moderado, es un tacaño. Si sale a buscar las almas, lo critican por no estar en la iglesia. Si no sale, le falta misericordia por las almas y las ovejas. Si trata más a las mujeres, se quejan los hombres, es mujeriego. Si trata más a los hombres, puede ser gay o es machista. Si es de preferencia a los niños, está descuidando a los mayores y es hipócrita. Si es blanco, lo quieren negro. Si es considerado, le falta templanza. Si exhorta a las ovejas, es cascarrabia, regañón. Si es pausado, es monótono. Si es rápido, no se le entiende. Si viste bien, se está gastando el dinero de la iglesia. Si predica largo, es aburrido. Si predica temas de la actualidad, se mete en la política. Si es casado, lo quieren soltero. Si trabaja para ayudar a su sustento, le falta fe. Si no trabaja para ayudar a su sustento, es un recostado o vago. Si no reconoce sus debilidades, es un soberbio. Y si la reconoce, le falta carácter. No sé, pero tal vez de las personas más criticadas en la tierra son los pastores, son los líderes de las iglesias. Pero aquí está una vez más la tarea, aquí está una vez más el desafío, aquí está una vez más el ejercicio, la práctica, la destreza que nosotros como hijos de Dios debemos de tener en nuestras vidas. No juzgar, no juzgar, no juzgar. No debemos de opinar, no debemos de valorar, no debemos de sentenciar, no debemos de enjuiciar, no debemos de decretar nada ni nada sobre ninguna persona, menos sobre gente de la iglesia. Que el Señor Jesucristo nos ayude a todos a seguir moldeando nuestras vidas, a seguir metiéndonos en el discipulado, recordando que discipulado es disciplina, metiéndonos en las disciplinas de la eternidad. Que tengamos nuestra boca lo mejor limpia para alabar y bendecir a Dios. Y cuando levantemos nuestra voz para alabar y bendecir a Dios, no haya mancha de que hayamos juzgado a hermanos o hermanas, o a nuestras esposas, o a nuestros hijos, o a los miembros de la familia. Señor, ayúdanos. Vamos a orar, por favor, el tiempo se acabó. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por tu luz. Una luz que resplandece tan claramente, Señor. Porque cuando vemos tu palabra, Señor, ello resplandece tan claro, Señor Jesucristo, en nuestras vidas. Lo podemos entender, lo podemos comprender, lo podemos discernir, lo podemos ver claro, Señor. Ahora, Señor, permítenos, Dios Todopoderoso, que lo podamos practicar en nuestras vidas. Señor Jesucristo, que toda cosa cultural, que toda cosa de tradición, que toda cosa de la razón, que toda cosa de la emoción que hemos traído por años, porque hemos visto que muchos lo hacen, o que todos lo hacen, que hemos hecho, porque lo hemos hecho así tantas veces, parece lógico, sentíamos que era correcto. Señor, permítenos quitar todo eso de nuestra vida. Permítenos, Señor, sacar todas esas cosas de nosotros, pararle a la murmura, pararle al juzgamiento, pararle, Señor Jesús, al juicio, pararle a la opinión. Señor, ese no es nuestro trabajo, no estamos calificados para eso. Tú no nos has llamado, tú no nos has
lavado con tu preciosa sangre, tú no nos has colocado tu Santo Espíritu, tú nos has invertido tanto en nosotros para que nosotros seamos jueces. Tú nos has llamado para que seamos testigos tuyos, para que seamos extensión de tu misericordia, extensión de tu amor, extensión de la compasión, ministro de reconciliación, personas de bendición, personas de misericordia. Señor, no nos dejes, Señor Jesucristo, conformar a este siglo perverso, a este siglo malo. No nos dejes conformarnos a la cultura, a la tradición, a la razón, a la emoción. Permítenos, Dios Todopoderoso, salir de ahí, de en medio de ellos. Permítenos, Dios Todopoderoso, huir de la silla de los escarnecedores, Señor. Permítenos, Dios Todopoderoso, Señor, mantener nuestras vidas, Señor, limpias para ti. Que cuando abramos nuestros labios para alabarte, que cuando abramos nuestros labios para bendecirte, no haya nada de manchas ahí de que hemos juzgado hermanos o hermanas o siervos tuyos. Padre, te pedimos perdón una vez más, Señor, y juntamente con tu perdón te pedimos que por favor envíes a cada uno de nosotros, Señor, una capacidad, un poder sobrenatural para estar bien atentos cuando nuestros labios se quieren abrir para juzgar a otros, que puedan ser refrenados, que puedan ser controlados, que cuando nuestros pensamientos nos están dirigiendo para juzgar a otros, que podamos controlarlos. Señor Jesucristo, bendecimos a cada hermano que está escuchando esta enseñanza. Nos bendecimos, Señor, los unos a los otros, con tu sagrado nombre, con tu sagrada y preciosa sangre en nuestras vidas. Te pedimos perdón, Señor. Queremos mejorar. Queremos seguir avanzando hacia la perfección. El Señor Jesucristo los bendiga a todos. Gracias por la atención. Que tengan una bendecida noche y que todos sigamos siendo bendecidos para terminar esta carrera en victoria y en bendición.